Bienvenidos. Mi nombre es John Juber Márquez Castellano, estudiante de octavo semestre del programa de Derecho, matriculado en el curso Hacienda Pública y en esta actividad correspondiente a la fase 3, cuyo nombre es Prospección, les realizaré la introducción. Pues bien, en esta actividad abordaremos el análisis del sistema presupuestal público colombiano con un enfoque centrado en el ámbito territorial. Nuestro objetivo es caracterizar la estructura y funcionamiento del presupuesto en los niveles nacional, departamental y municipal, considerando principios claves como la sostenibilidad fiscal, la eficiencia en la gestión y el papel de las entidades públicas en la planeación, ejecución y control del gasto. Este análisis se fundamenta en el estudio de caso propuesto, el cual nos permitirá aplicar los conceptos teóricos adquiridos para comprender de manera crítica la dinámica de la hacienda pública territorial en Colombia. Buenos días, mi nombre es Karen Lorena Poveda y hoy les hablaré brevemente sobre la importancia del presupuesto público, el sistema presupuestal colombiano y la sostenibilidad fiscal, en especial desde una perspectiva territorial. Bueno, el presupuesto público, ¿qué es? Es la herramienta central de la hacienda pública porque permite al Estado planificar, organizar y ejecutar sus ingresos y sus gastos. Como lo afirma Juan Camilo Restrepo, abro comillas, es indispensable para garantizar el funcionamiento del Estado y materializar las políticas públicas. A su vez, Ortega Cárdenas también nos dice que este presupuesto público es la expresión cuantificada de los objetivos estatales. Bueno, entonces, el presupuesto público es el instrumento a través del cual se asignan recursos a sectores claves como la salud, la educación o la seguridad. El sistema presupuestal colombiano, según el Ministerio de Hacienda, está compuesto por tres herramientas principales: el plan financiero, el plan operativo anual de inversiones y el presupuesto general de la nación. Este sistema asegura la articulación entre planeación, financiación y ejecución del gasto público. La sostenibilidad fiscal, como lo explica Restrepo, implica que el gasto público debe financiarse con ingresos estables, evitando déficit estructurales. También el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana destacó que para mantener la deuda en niveles manejables hay que garantizar el financiamiento de derechos y servicios públicos. A nivel territorial, la sostenibilidad fiscal es esencial, ya que los municipios deben planificar con base a ingresos reales, como los sistemas generales de participación. Por ejemplo, un municipio cualquiera en Antioquia, pongamos Río Negro, ha sido destacado por su buena gestión presupuestal, mientras que otros municipios enfrentan riesgos fiscales por sobreendeudamiento. Dice Córdoba Padilla que una gestión presupuestal eficiente permite cumplir los fines estatales sin comprometer la estabilidad financiera local. En conclusión, el presupuesto público no es solo una herramienta técnica, sino un instrumento de desarrollo y de equidad social. Cordial saludo, mi nombre es Juan Vicente Rodríguez Moreno, estudiante de sexto semestre de Derecho en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAM. Los principios del sistema presupuestal colombiano. De acuerdo con la Ley 179 de 1994 y el Decreto 111 de 1996, son los siguientes. El principio de planificación, determinado en el artículo 13 del Decreto 111 del 96, establece que el presupuesto debe estar articulado con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Financiero, el Plan Nacional de Inversiones y el Plan Operativo Anual de Inversiones, garantizando coherencia entre la programación presupuestal y los objetivos de desarrollo del país. El principio de anualidad, determinado en el artículo 14, establece que el presupuesto tiene vigencia de un año fiscal, del 1 de enero al 31 de diciembre. No se pueden comprometer recursos después de finalizado ese periodo y los saldos no comprometidos caducan automáticamente. El principio de universalidad, determinado en el artículo 15 del decreto, establece que todo gasto o ingreso del Estado debe estar incluido en el presupuesto. Ninguna autoridad puede ejecutar gastos o hacer transferencias que no estén expresamente contemplados en él. El principio de unidad de caja, determinado en el artículo 16, establece que todos los recursos recaudados, rentas y capital, se consolidan en un solo fondo común para atender los gastos del Estado, permitiendo una administración centralizada de los recursos públicos.
El principio de programación integral, determinado en el artículo 17 del decreto, establece que todo programa presupuestal debe contemplar tanto gastos de inversión como de funcionamiento, necesarios para su ejecución efectiva, incluyendo las obras complementarias requeridas. El principio de especialización, determinado en el artículo 18, establece que los recursos deben destinarse exclusivamente al objetivo para el cual fueron apropiados. Cada asignación debe estar claramente definida en relación con el objeto y funciones del órgano que la ejecuta. El principio de inembargabilidad, determinado en el artículo 19, establece que las rentas del presupuesto general y los bienes de los órganos del Estado son inembargables, salvo excepciones muy puntuales para garantizar el pago de sentencias judiciales. El principio de coherencia macroeconómica, determinado en el artículo 20 de dicho decreto, establece que el presupuesto debe ser consistente con las metas macroeconómicas definidas por el Gobierno Nacional y el Banco de la República, evitando impactos negativos sobre la estabilidad económica. El principio de sostenibilidad y estabilidad fiscal, determinado en el artículo 21 del decreto, establece que los gastos proyectados deben tener en cuenta los ingresos, contemplando de forma efectiva la regla fiscal, por lo cual el crecimiento del presupuesto debe estar en línea con el crecimiento de la economía para evitar desequilibrios fiscales que puedan desestabilizar la economía nacional. La estructura del sistema presupuestal y sus componentes son los siguientes. El sistema presupuestal colombiano está compuesto por los siguientes elementos fundamentales. El plan financiero, que es el primero de ellos, es el documento que contiene la programación macroeconómica del país. Establece las metas fiscales, monetarias, cambiarias y crediticias a mediano plazo y sirve de base para formular el presupuesto general de la nación. Sus funciones son determinar el marco fiscal de mediano plazo, evaluar sostenibilidad financiera del presupuesto, integrar los lineamientos de política económica. El responsable de dicho plan es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El segundo es el Plan Operativo Anual de Inversiones POAI. Es un documento que contiene la programación anual detallada de los proyectos de inversión pública de acuerdo con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Sus funciones son las de detallar los proyectos que serán financiados durante el año fiscal y servir de base para asignar recursos del presupuesto de inversión. Los responsables de dicho plan son el Departamento Nacional de Planeación, DNP, y las entidades ejecutoras. El tercero es el Banco Nacional de Programas y Proyectos, BNPP, que es un registro técnico y administrativo de los proyectos de inversión pública que cumplen los requisitos de viabilidad. Sus funciones son garantizar la calidad técnica y coherencia de los proyectos con el Plan Nacional de Desarrollo y priorizar proyectos para su inclusión en el POAI y el presupuesto general. El responsable de dicho plan es el Departamento Nacional de Planeación, DNP. El cuarto, y el más importante, con base en todos los anteriores, es el Presupuesto General de la Nación, PGN, el cual es un documento anual que detalla los ingresos y gastos autorizados para el gobierno nacional y tiene fuerza de ley una vez es aprobado por el Congreso. Sus componentes son el presupuesto de rentas, que tiene la proyección de ingresos del Estado, tributos, no tributarios y crédito. El presupuesto de gastos o ley de apropiaciones, que detalla los recursos asignados a funcionamiento, inversión y servicio de la deuda, y las disposiciones generales, que son las normas que regulan la ejecución del presupuesto. Los responsables de este plan son el Ministerio de Hacienda en su formulación y el Congreso de la República para su aprobación. Estos componentes tienen una relación, los cuales es el plan financiero establece el marco general, el POAI se deriva del Plan Nacional de Desarrollo y nutre de proyectos registrados en el BNPP y con base en el POAI y el plan financiero se formula el presupuesto general de la nación, que da viabilidad legal y financiera a la ejecución del gasto público. Un cordial saludo para todos. Mi nombre es María Cristina Gamboa. Soy estudiante de cuarto semestre de Derecho de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Me encuentro matriculada en el curso Hacienda Pública en el grupo 18. Bueno, muy bien, continuando con el análisis del presupuesto, voy a presentarles en la tabla 1 la comparación entre el presupuesto general de la Nación y los presupuestos a nivel departamental y municipal. Bueno, el primer aspecto que vamos a mencionar es el nivel de gobierno en esa declaración de presupuesto. El presupuesto general de la Nación, entonces, está en el nivel nacional. El presupuesto departamental lo encontramos entonces en el nivel subnacional y la categoría departamental. Y cuando hablamos del presupuesto de Palmira, que es nuestro estudio de caso,
en el Valle del Cauca, pues estaríamos a un nivel de gobierno subnacional y municipal. Ahora bien, ¿quién es la entidad responsable de ese presupuesto general de la nación? En el caso del presupuesto nacional, hablaríamos que ese responsable es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Cuando hablamos del presupuesto a nivel departamental, estaríamos hablando de las gobernaciones, y cuando nos referimos a nuestro caso de Palmira, es la alcaldía. Bueno, el marco legal, entonces, para el presupuesto general de la nación está contemplado en la Constitución Nacional, en la Ley 38 de 1989, en el Decreto 1793 del 2021, en la Ley 179 y en la Ley 819 del 2003. A nivel departamental, entonces está igual contemplado en la Constitución colombiana, en la Ley 136 de 1994, la Ley 617 del año 2000, la Ley 819 del 2003 y el decreto actual, que es el 1893 de 2021. Para nuestro caso de estudio, igual está declarado en la Constitución, Ley 136 de 1994 y los acuerdos del Consejo Municipal. ¿Cuál es el objetivo entonces del presupuesto general de la nación? Financiar el funcionamiento del Estado, la inversión pública y el servicio de la deuda. Ahora, a nivel presupuestal, tiene el objetivo de atender las competencias del departamento en los temas de salud, educación, vías, entre otros. Y en nuestro caso, pues el objetivo es financiar los servicios públicos municipales, la inversión social y la infraestructura. ¿Cuáles son las fuentes de financiación en el general de la nación? Pues tiene que estar dirigido a los impuestos nacionales, la deuda pública, los recursos propios y todo lo que tiene que ver con regalías. A nivel departamental, lo que tiene que ver con las transferencias del sistema general de participación, los recursos propios y las regalías. Y en el tema de nuestro caso tiene que ver con las transferencias, los recursos propios, los impuestos municipales y todo lo que tiene que ver con la financiación. ¿Cuál es la estructura? Pues en el presupuesto general de la nación, gastos de funcionamiento, inversión, servicio de la deuda. ¿Quién a nivel departamental? Pues el funcionamiento, la inversión departamental y en el caso el funcionamiento y la inversión municipal. Veamos, la aprobación del presupuesto nacional está a cargo del Congreso de la República, el departamental en la Asamblea Departamental y en el municipal lo que tiene que ver con el Consejo Municipal. Un ejemplo para que veamos en el año 2024, ese presupuesto estaría en el orden de 502.6 billones para el presupuesto general de la nación. En el Valle del Cauca estábamos hablando de 2.3 billones y para Palmira estaríamos hablando de 905 millones. Este es un valor aproximado. ¿Quién hace el control fiscal? En el caso nacional, la Contraloría Departamental en lo que tiene que ver con los presupuestos departamentales y la Contraloría Municipal para nuestro caso de Palmira. ¿Quiénes participan? La participación ciudadana está reglamentada en la Ley 1753, a nivel departamental por los consejos de planeación departamental y para nuestro caso de estudio por el Consejo de Planeación Municipal y todo lo que tiene que ver con el plan de desarrollo. Ahora bien, voy a continuar con el análisis del presupuesto desde las instancias y las autoridades que tienen que ver con el tema de la planeación en Palmira, que es nuestro caso de estudio. ¿Cuáles son las autoridades, las instancias más importantes? Pues la alcaldía municipal, que tiene el rol de autoridad administrativa, lidera esa formulación del plan de desarrollo y presenta el proyecto de presupuesto al Consejo. La Secretaría de Planeación Municipal es quien coordina el diseño del plan de desarrollo municipal, articula los proyectos, hace seguimiento al cumplimiento de metas y evalúa los impactos. La Secretaría de Hacienda tiene que proyectar los ingresos, determina las fuentes de financiación, estructura el anteproyecto de presupuesto. El Consejo Municipal aprueba ese presupuesto anual, realiza el control político y fiscaliza la ejecución del gasto. Por otro lado, el Consejo Territorial de Planeación es la instancia consultiva participativa de la sociedad civil, por tanto, emite el concepto sobre ese plan de desarrollo municipal. La Contraloría Municipal tiene que ver con la vigilancia y la correcta ejecución del presupuesto, emite alertas y hallazgos fiscales.
Finalmente, la comunidad organizada y veedurías ciudadanas son las que participan en la audiencia pública, hacen seguimiento y control social al cumplimiento del plan de desarrollo municipal. Bueno, continuando con el presupuesto del ente territorial, para nuestro caso, Palmira Valle, pues lo primero que se hace es definir unas fases. La primera fase es la programación. Se inicia con esa recolección de la información financiera y proyecciones a nivel macroeconómico, considerando los planes de desarrollo y las necesidades del municipio. La segunda fase tiene que ver con la elaboración. La Secretaría de Hacienda formula ese anteproyecto de presupuesto. En él se estiman los ingresos y se distribuyen los gastos por sectores y programas. La tercera fase, que tiene que ver con la presentación, entonces el proyecto del presupuesto es presentado por el alcalde al Consejo Municipal para su estudio, debate y todo respetando el marco legal vigente. La cuarta fase tiene que ver con el tema de la aprobación. El Consejo analiza, discute y aprueba ese presupuesto mediante un acuerdo municipal y antes de iniciar la vigencia fiscal correspondiente. La quinta fase tiene que ver con la modificación. Se permiten ajustes a través de adiciones, traslados o reducciones aprobadas también por el Consejo o mediante decretos según sea la competencia. Ahora, en el tema de ejecución se lleva a cabo a través de programas mensuales de caja y el compromiso de gastos, bajo la responsabilidad de los ordenadores del gasto y controlada por la Tesorería y Contraloría. Es también importante mencionar otra fase que sería el tema del seguimiento y control, y para ello está claro que hay unas auditorías que permiten tener un control sobre ese gasto territorial. La bibliografía utilizada para el desarrollo del trabajo es la siguiente. Ávila Quiñones, Marqués de Oliveira, 2024, Corrupción, un análisis a escala regional en Colombia. Congreso de la República de Colombia, Ley 179 de 1994. Córdoba Padilla, 2009, Finanzas Públicas, Soporte para el Desarrollo del Estado. Correa Gómez Eugenia, 2012, Responsabilidad Fiscal en Colombia. Departamento Nacional de Planeación 2023, Terridata, Sistemas de Estadísticas Territoriales. Estados de Situación Financiera Individual de enero de 2023, Palmira. Ministerio de Hacienda y Crédito Público 2020, Aspectos Generales del Proceso Presupuestal Colombiano. Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana 2018, Guía Ciudadana a la Tributación y el Gasto del Estado Colombiano. Ortega Cárdenas Alfonso, Hacienda Pública, las Finanzas Públicas del Estado. Pantoja Barrio Sebastián 2022, La lucha contra la corrupción en el territorio. Presidencia de la República de Colombia, Decreto 111 de 1996. Restrepo Juan Camilo, 2020, Hacienda Pública, edición 11, Universidad Externa de Colombia. Revelaciones o notas a los estados financieros, municipio 2021. Rodríguez M. e Emiliana, 2016, los bienes públicos urbanos y la regulación urbanística. Sinergia TV, Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, UNAD 2022.